Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. Nuestra invitada, abogada y política, una mujer joven pero con muchas competencias. Janet Camilo. Janet Camilo en estos momentos ya tiene un año y pico, más o menos 2 años casi, al frente del Partido Revolucionario Dominicano en calidad de presidenta en funciones. Pero, hay algo tan importante como esa presidencia y es que Janet también es presidenta mundial de la Internacional Socialista Capítulo de Mujeres. En este organismo dirige 149 representantes o 149 entidades representadas en ese organismo cuya sede está en Londres. Justamente después de un buen saludo y de una buena bienvenida, esa será su primera pregunta. ¿Cómo ella se hace para mantener esa presidencia desde República Dominicana? ¿Cuántas veces tiene que viajar al año y cuáles son sus responsabilidades principales? Yané. Bueno, Feliz de primeramente, muy tenemos un año y buenas, pico que no venía. muy buenas, sí, ya he recibido algunas invitaciones tuyas, pero precisamente por mi agenda internacional no habíamos podido coincidir. Pero para mí siempre es un placer compartir contigo en tu espacio televisivo y en tu vida, porque te considero también una persona importante. Aparte de que Gracias, tienes el gracias. privilegio de compartir mi nacionalidad a través de tu esposa Edilit, que somos de Salcedo. Esa nacionalidad, ¿cómo sería? Tú eres mitad salcedense. Sí, sí, claro, pero sería, La patria de las mujeres, la provincia de Hermanas no Mirabal. se equivocan, definitivamente que es la patria. Vargas, la red, el hecho de que se llame Hermanas Hermanas Mirabal, Mirabal. Así es, tres grandes luchadoras, así es. mujeres historia, ¿no? Bien, esa parte que desempeña, ¿cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla lo de la presidencia de la Internacional Socialista? ¿Y Bueno, cómo tú manejas todo esto? la facilidad del Internet ahora mismo en el mundo de las reuniones por Zoom hacen posible que uno tenga que viajar menos de lo que requiere realizar la función de coordinar precisamente a las mujeres de los partidos socialistas que conforman la Internacional Socialista de Mujeres. Pero hay que hacer reuniones presenciales y precisamente en estos días regresamos en marzo de Nueva York, donde realizamos en el marco de la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer que estábamos evaluando Beijing más 30 años después de esa reunión que se celebró en Beijing de Naciones Unidas de las Mujeres, pues realizamos una actividad también paralela como Internacional Socialista de Mujeres y ahora, precisamente el día 8, parto a Panamá, donde tenemos una reunión del Consejo de Latinoamérica que la conforman los partidos de los países latinoamericanos que son miembros de la Internacional Socialista. Estaremos en Panamá 9, 10 y 11. Y luego, pues regresando inmediatamente, me voy el día 16 hacia Europa porque tenemos reunión del Consejo Mundial de la Internacional Socialista de Mujeres y de la Internacional Socialista en Turquía. Los días 21, 22, 23, 24 y 25 estaremos en Turquía, donde además de las funciones que tengo de coordinar, y en esa reunión hablaremos precisamente en un mundo cambiante de continuas transformaciones, cómo garantizar los derechos de las mujeres y cómo garantizar que la paz en el mundo pues también sea parte del logro de la igualdad, de la participación de las mujeres, no solamente en las comisiones de resolución de conflictos, sino en las políticas, en la construcción de políticas públicas de los países para fomentar la paz y la seguridad en el mundo. Y estaremos hablando sobre la Convención de Estambul, que se firmó hace unos años en Estambul, que es una convención europea por la lucha contra la violencia hacia las mujeres y vamos a hablar sobre la violencia de las mujeres en las diferentes formas, pero sobre todo la violencia política y la violencia contra las mujeres en países en guerra y en países en conflictos armados, que hay muchos, sobre todo en África y en el Medio Oriente, y estaremos trabajando esos temas. La Internacional Socialista de Mujeres, pues, maneja 3 idiomas, que es el francés, el inglés y el español,
y forman parte precisamente de ella liderazgos de diferentes países del mundo. Y hoy está presidida la internacional por Pedro Sánchez y yo soy la presidenta con el de la parte Tú femenina. vendrías siendo la homóloga La del homóloga, presidente español, que es el claro. presidente de la Internacional Y en mi Socialista. condición de presidenta, soy vicepresidenta también de la Internacional Socialista y conformo con Pedro Sánchez y los vicepresidentes el Buroc de la Ejecutiva de la Internacional Socialista, que Dim- también se reúne varias veces al año, incluyendo una reunión extraordinaria que se hace todos los años en septiembre en Naciones Unidas, aprovechando que todos los presidentes van anualmente en septiembre a la reunión de Naciones Unidas de evaluación, pues ahí también hacemos una reunión del Presidium, que es el organismo más pequeño de toma de decisiones de la Internacional Socialista. Enfoque y preocupaciones por, tú hablas de violencia en sentido general, violencia política, pero feminicidio, maltrato, abuso a derechos a las mujeres. ¿Cuál es el enfoque de ustedes, de la Internacional Socialista Mujeres? ¿Y qué tanto le preocupa este crecimiento cuantitativo de asesinatos y de violencia en sentido general? Mira, la Internacional Socialista tiene principios básicos y uno de ellos es la igualdad. Y nosotras como institución somos la más vieja del mundo que aglutina partidos políticos. Ciento y Estamos pico de años hablando que tienen. nosotros formalmente aparecimos ya haciendo acciones en el año 1908, 1906, precisamente reclamando los derechos laborales en esa época y los derechos al sufragio, los derechos para votar, para ser ciudadanas. Y fueron las alemanas, las americanas de la Internacional Socialista de Mujeres, quienes también trabajamos para conmemorar el primer Día de la Mujer, que precisamente no fue en marzo que comenzó, sino que se celebró en Alemania en febrero, y que luego de la tragedia de las mujeres de la fábrica textilera en Nueva York, fueron las mujeres socialistas americanas que hicieron esa gran marcha en Nueva York, donde las mujeres, aparte decían que querían flores, pero que también querían pan, o sea, que también querían trabajar. Y Trabajar. esa lucha centenaria nos encuentra que seguimos luchando por las mismas causas. Hemos avanzado, Increíble, pero seguimos pero luchando por la misma causa. Es verdad que ya las mujeres en la mayoría de las legislaciones nacionales estamos como sujetas de derecho laboral, sin embargo seguimos teniendo una diferencia en el salario, seguimos teniendo un salario menor al de los hombres realizando la misma labor. Todavía las mujeres en la empresa privada, por ejemplo, somos minoría de los CEOs a nivel mundial. O sea, hay todavía una pirámide de poder donde las mujeres llega un momento que chocamos con un techo de cristal. ¿Cómo romper ese techo de cristal? Entonces eso es violencia también laboral. O sea, no nos condicionan a las mismas, no nos manejan las mismas condiciones para contratar y para, sobre todo, pagar, recibir un salario que los hombres. En el tema de la violencia política, luchábamos por el derecho al voto, lo tenemos el derecho al voto, pero ahora tenemos que luchar por estar en los espacios de toma de decisión, no solamente en cargos selectivos, sino en los partidos. Y la lucha de nosotras, la socialista, es precisamente lograr que los hombres entiendan la importancia de que nuestros partidos cumplan con el feminismo, que es más que nada que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades ante el derecho, ante las leyes, y que los partidos políticos son los responsables de las políticas públicas de todo el mundo. Entonces, si no hay partidos políticos con esa visión de desmontar esa visión machista, violenta, tendremos políticas públicas violentas, porque llegarán los hombres violentos de los partidos a gobernar de manera tal que no haya esa implementación de esa nueva visión que procura la Internacional Socialista de Mujeres, reitero, más de un centenario, de que la gobernanza sea complementada entre hombres y mujeres para la construcción de políticas públicas y lograr el bienestar social. ¿qué tanto podríamos decir hemos avanzado en República Dominicana en cuanto a participación de la mujer en la política, ocupación de cargo, puesto? Y yo sé que hubo muchos atajos todavía en las elecciones anteriores, incluso mujeres de tu pueblo fueron víctimas de chantaje y de cosas para que retiraran candidaturas, porque eso estaba preservado para los hombres, hombres machos con respaldo económico de diferentes sectores. Mira, Y así. siguen habiendo muchos escollos en la vida de que una mujer desarrolle un liderazgo, sea tanto en la parte privada
sea, empresarial, en la parte profesional, como en la parte política. Todavía una mujer que triunfa en el arte, hay comentarios de que se lo llegó a tener éxito fue porque se acostó con alguien. Sí. O sea, ninguna mujer llega a tener éxito en la televisión sin que se le tilde o se le acuse de que se acostó con alguien, ¿verdad? Sin embargo, los hombres tienen éxito y tú nunca lo oyes diciéndole que llegó a ese éxito Porque porque se acostó se con acostó fulano con de tal. fulano. Entonces, así mismo pasa en la política, así mismo pasa en las profesiones. De hecho, todavía las profesionales que tienen matrimonio viven pendientes de con quién se reúnen y a qué hora se reúnen en este país, porque Porque, cualquiera le puede decir al marido, la vi reunido almorzando con el gerente de un banco en un pero no le dicen restaurante. la vi, No, sino no. anoche vi tu mujer, Sí, porque la exacto. noche tiene su Pero a a un metamensaje. hombre lo ven y no Sí. le dicen que Amanece. no amanece, pero tampoco nunca le van a decir, si están bebiendo entre hombre y amanecen, Exacto, que son gay, no exacto. hombres, pero la mujer, entonces si andamos mujeres con mujeres, cuidado que es lesbiana, o sea, O tenemos si todavía, triunfa la mujer. si triunfa, Sí. entonces todavía las mujeres tenemos una sociedad, todavía sociedades en plural, machistas, que todavía tienen diferencias a la hora de poner los temas morales, inclusivos. O sea, en esta sociedad dominicana, un hombre que tenga muchas mujeres, un macho varón masculino Es un fuerte, hombre, un es macho un de hombre. hombre, pero si es una mujer, es un cuero, es una puta, si tiene más de una pareja, si se ha casado varias veces, bueno, es terrible. Entonces todavía toda esa parte social, toda esa parte moral influye en el desarrollo profesional, porque las mujeres las seguimos formando en República Dominicana para que su éxito sea tener una familia, tener hijos y encontrarse un buen marido, porque para colmo tenemos que encontrar un buen marido, ¿verdad? Entonces todo eso hace que las mujeres huyan de la política, tú ves que llegan a posiciones y se retiran, porque la política sigue siendo una actividad de hombres, sigue teniendo en República Dominicana en el mundo estilo de hombres. Desde las horas que se hacen las reuniones, que no concilia con la vida familiar. O sea, porque nosotras somos responsables de la casa, responsables del cuidado, responsables de hacer la Los cena, niños, los él niños, los los cuida, correcto. sábados, cómo tú vas a dejar los sábados, con quién lo vas a dejar para irte a camellar por los barrios. Entonces, todas esas cosas hacen que sean limitantes. Y luego, el dinero. O sea, los hombres desde pequeño lo asocian con los hombres que tienen poder en los pueblos, en las sociedades. Tú eres amigo del dueño de la barbería, del dueño del colmado, o del dueño del almacén, o del dueño de la tienda, o del dueño del cine, o del dueño del restaurante. Pero las mujeres no crecemos en ese círculo de manejar dinero. Y la política implica recursos económicos. Y somos las Fuertes. menos precisamente agraciadas con colaboraciones económicas. Y luego también las mujeres a la hora de invertir el dinero en la política pensamos en la familia. Tú tienes 1.000 pesos, te vas a hacer campaña y no te recuerdas si el muchacho tiene pampers, si tiene leche, si hay comida. Las mujeres antes de salir de su casa tienen que dejar resuelto todos estos temas. Entonces sí sigue habiendo dificultades y diferencias, pero sí avanzamos, sí hemos avanzado. En el 63 tuvimos la primera mujer alcaldesa que bueno, recientemente murió de un pueblo de Dajabón con el gobierno del PRD con el profesor Juan Bosch. Ya hemos tenido la primera vicepresidenta que fue doña Milagros. Milagros. Luego tuvimos doña Margarita con 2 Pero la periodos. primera mujer candidata a la vicepresidencia fue doña Josefina Doña Padilla en Josefina Padilla. Bueno, doña 1962. Josefina Tú Padilla estabas fue chiquitica, candidata, pero sí, pero la candidata. Tú primera estabas chiquitica, vicepresidenta pero electa. con Alfonso y Josefina la revolución camina. Sí, Ese era el yo eslogan. estaba chiquita porque quizá yo no había nacido en la revolución, yo no había nacido Pero por si todavía. acaso, no, No, eso no, no no, fue en la no, no, no. revolución, No, fue no, en el no, no, no. 62. No, que no había nacido, menos. Exactamente. Entonces, pero la primera que llegó electa fue doña Milagros. Y Doña luego Milagros. doña Margarita, 2 periodos, y ahora Raquel, 2 periodos. Entonces, las mujeres ya hemos tenido senadoras, gobernadoras, alcaldesas, diputadas, regidoras. De hecho, en estas elecciones hemos sacado Se mejoró. Sí, se mejoró la elección de las mujeres en la Cámara de Diputados, teniendo el mayor porcentaje de mujeres participando como diputadas. Como senadora, lo máximo que hemos llegado es a 4. Se repitió 3 y ahora, 4 tenemos siempre. 4. Demuestra que las circunscripciones grandes son más difíciles para las mujeres llegar, como son las senadurías y las alcaldías. Las circunscripciones que están divididas, que son plurinominales, como son regidurías, como son diputaciones, es más fácil a las mujeres llegar en esa parte electoral, y eso está analizado y justificado precisamente con Yo investigaciones. soy un fiel enamorado y seguidor de las mujeres.
y en estos momentos estoy sumamente satisfecho de una mujer, Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Si te das cuenta, incluso cuando vino el toro y bravió en el escenario, fue la primera que llamó a su pueblo para decirle, calma, que él no va a hacer más que lo que hizo la vez anterior. Yo voy a hablar con él. Habló con Trump y realmente creo que ha sido la más aventajada en cuanto al dominio del discurso frente a Trump. Pero al margen de esa presidenta que es mexicana, ¿ya República Dominicana estaría preparada para una mujer presidenta? Pero que es una pregunta machista. Es machista, pero Claro, yo quiero que me la defina una feminista. El país siempre ha estado preparado para que lo dirija una persona, sea hombre o sea mujer. Pero tú sabes muy bien y el país está preparado y las encuestas. En las encuestas. Dice que sí, que ya el país está preparado. Las encuestas dan positivo, que está el país preparado para tener una presidenta mujer. Tú sabes lo que no está preparado, la clase política dominicana. Los partidos políticos en República Dominicana están dirigidos por hombres. Y las pocas mujeres que estamos en la palestra pública, también por detrás nos dirigen hombres o obedecemos a liderazgos masculinos. Romper ese cordón umbilical entre ese liderazgo masculino para tener un liderazgo femenino y además lograr empatía, pues es el desafío que tenemos en la República Dominicana. Pero yo veo a muchas mujeres en diferentes partidos políticos en el día de hoy, con competencia, con condiciones y dispuestas a echar la pelea. O sea, lo mejor, o mejor dicho, lo más importante en esta parte de la historia de las mujeres en la política en República Dominicana es ser atrevida. O sea, se requieren mujeres que se atrevan a aspirar y que se atrevan a construir equipos en los partidos políticos y, por supuesto, habrá que hacer rupturas de liderazgos en los partidos políticos, pero se requiere. O sea, aquí la clase política dominicana todavía, reitero, sigue siendo muy machista y sigue descalificando a las mujeres. Si una mujer tiene un carácter fuerte, ya eso es una cosa que les sirve de hándicap para las mujeres. Sin embargo, los hombres, mientras más fuerte dan en la mesa, más machos. Son más admirados. Si una mujer es muy recta, ya eso también es un tema, pero esta sociedad lo que necesita es eso, rectitud. Esta sociedad necesita personas que vengan a hacer cumplir las leyes, a tener compromiso. Y otra cosa, las mujeres rompemos el sistema de la corrupción. Las mujeres siempre apostamos a eficientizar la inversión pública. Entonces, este es un país que de arriba hacia abajo hay un andamiaje que está organizado desde cuando Trujillo, que cambia de nombre, pero a veces se queda en las mismas familias. Las estructuras. Y son estructuras vigentes todavía, que cuando llega alguien con la disposición de romperlas, lo que hacen es que las aíslan. Y en eso las mujeres, que siempre privamos en cambiar el mundo y en ser más transparentes que todos, pues también tenemos un hándicap. Y por eso yo he dicho a las mujeres que compiten, no prometan esos cambios, hay que llegar, como decía Balaguer, y después que usted llega, a hacer los cambios que se necesitan. Perfecto. Vamos a pausar, entonces cuando retornemos vamos a hablar ya de política más actual. Así es que pausamos y en breve retornamos con nuestra invitada, la abogada Janet Camilo. ¿Y el segundo, Janet? Hernández. Camilo Hernández, abogada y política. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. Arrancó la mañana y Juan comienza su día con Viva. Se conecta de una vez mientras se toma su cafecito. Ahora sí, con su paquete prepago, Juan para conectado la semana entera, sin sofocarse por quedarse sin internet. A mediodía, Juan aprovecha su WhatsApp libre para enfriarse con la novia. Cuando regresa, no desaprovecha ni un minuto y utiliza su internet Wi-Fi para estar siempre adelante. En tu día a día con Viva estás tranquilo. Más data, más beneficios al mejor precio. Cambia el chip, cambia a Viva. Estamos de tu lado. Bien, en una ocasión cuando yo ejercía el periodismo, específicamente en El Nacional, yo era redactor, tenía la ilusión de hacer un libro sobre la primera mujer la primera aviadora, la primera candidata, por eso te hablé de Josefina Padilla, la primera en todo. Yo creo que Yané puede ser la primera presidenta en República Dominicana. Ojalá y ella se enfoque en eso y trabaje y lo haga sin cambiar de pensar, lo haga como ella entiende, que llegue y que haga los cambios y que lo haga como la Sheinbaum de México. Pero bien, mientras tanto vamos a hablar, ¿qué te pareció la propuesta del presidente Luis Abinader para los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía sobre un diálogo para tratar la difícil situación, la crisis que ya va para largo de Haití? Y después te hablaré entonces de las políticas y de las medidas migratorias. Pero en sí la propuesta del presidente. Que fue fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque después que usted toma toda su medida, que usted pone un plan, lo pone en acción, el plan no le funciona, entonces cuando ya todo falla, déjame llamar al diálogo. Pero ellos dicen que el plan le está funcionando de las 15 medidas. Entonces, ¿para qué llamar al diálogo? Entonces, me encontré eso contradictorio. Bueno, contradictorio no, así funciona el presidente Abinader. Mira, recién el presidente Abinader llegó al gobierno, convocó un diálogo de 12 mesas, luego se puso la de partidos políticos de 13 mesas. Y entre esas mesas estaba el tema de Haití. Y de hecho, yo recuerdo que todos los partidos fueron y se dio el picazo para el muro en Dajabón y fueron todos. Y recuerdo que por el partido nuestro fue doña Peggy y estaba la mesa de política bilateral de Haití y República Dominicana, esa mesa de diálogo de trabajo. Y se llegaron a conclusiones. Pero miren, aquí hay... Pero esas conclusiones no se aplicaron, ejecutaron. Nunca se aplicaron. Aquí hay un Consejo Nacional de Migración que lo preside el Ministerio de Interior y Policía. Pero el Ministerio de Interior y Policía, que tiene la capacidad de asesorar según lo que manda la normativa que lo crea, también tiene la Dirección de Migración debajo y tiene también la escuela... de formación. La de policial. No, lo de migración también tiene dos cosas. La Dirección de Migración y tiene otra... La que dirige el sociólogo. Sí, se me fue la guagua, como dicen. Pero tiene dos instituciones dentro del Ministerio de Interior y Policía, que además el Ministerio de Interior y Policía... El sociólogo es amigo nuestro. Sí, un amigo nuestro, Lozado. Además, nosotros, ese Ministerio de Interior y Policía tiene varias funciones como precisamente la de migración, de entrar o salida de los extranjeros. Pero el Ministerio de Exteriores es el que da las visas y por ende maneja los consulados. Y también tiene prerrogativa para capacitar en el tema migratorio. Pero el Ministerio de Defensa tiene a CEFRON y
el Ministerio de Defensa tiene la función de velar por la frontera del país y todo esto, ¿verdad? Pero hay una ley de migración, pero hay una ley de trata y tráfico. Y el presidente en las últimas 15 medidas que tomó, parece que no le dijeron que en la Procuraduría General de la República hay una Procuraduría adjunta para el tema de migración y trata y tráfico, porque entre las 15 medidas era crear esa unidad, esa entidad, porque aquí hay tantas entidades creadas que a veces ni el presidente sabe todo lo que existe, No, pero eso no se dice, ni sus asesores, tú sabes. Entonces, yo creo siempre en el diálogo. Aquí este es un país donde le gusta mucho limpiar el polvo a los presidentes y decir que todo lo que los presidentes hacen está bien. Y todo lo que dicen, aunque y que esté todo mal, está bien. Excelente, excelente. Entonces, mira, este es un tema nacional. Yo estoy en desacuerdo con la oposición cuando la oposición dice que al gobierno que no lo politice. No, esto es un tema político. Pero lo que no es un tema para luchar quién tiene la razón, si la oposición o el gobierno. Esto es un tema para que entendamos que todos debemos de estar en una misma sintonía porque a todos tenemos una misma razón, que es mantener nuestra soberanía y mantener nuestra independencia como Estado. Entonces, el presidente convoca al diálogo en esta oportunidad y la clase política nuestra es una clase política tan humana, tan buena, que va para el diálogo, aunque sabe que también va a nada el diálogo, porque el presidente Abinader cada vez que convoca diálogos no escucha. El presidente es como Shakira. Digo, no, como Shakira no, porque mudo de nada, no tiene nada de mudo, pero el presidente no escucha. Pero bien, vamos, me voy a montar en la ola. Okay. Voy a dejar de ser Janet Camilo para montarme en la ola y decir, muy bien por el presidente que llamara a diálogo. Porque eso es lo que la gente quiere. Pero miren, aquí el tema migratorio... Que será algo cosmético, pero, algo amor, para populismo. Mira, la oposición, óyeme, y la oposición es peor. La oposición dice, no, el gobierno lo está haciendo mal, pero ¿qué propone la oposición? Que convoquen otros sectores. ¿Pero qué sectores hay que convocar? Mira, Por ejemplo, el presidente de tu partido, Miguel Vargas Maldonado, que fue un hombre canciller que maneja bastante bien lo que tiene que ser relaciones exteriores, lo que tiene que ser migración, lo que es el tema Haití, República Dominicana. Claro, él busca la élite presidencial, pero Miguel tiene las condiciones también, o sea, que se amplíe. Y te reitero que comenzando el gobierno, cuando se convocó al diálogo, Miguel Vargas fue donde Luis Abinader y estaba en disposición de participar en esos diálogos. Y de hecho, estaba en tanta disposición que delegó técnicos y expertos del partido en cada una de las mesas de diálogo. Exacto. Y estaba en la mejor disposición y siempre lo ha estado y estoy segura de que si el presidente lo convoca para este tema, que es un tema nacional, también asistirá. Aquí no hay nada que nos detenga en asumir un compromiso. Ahora, quien tiene que asumir un compromiso es el gobierno dominicano. Aquí hay un falso discurso. Aquí los haitianos no están invadiendo República Dominicana. Aquí el gobierno dominicano está permitiendo y está trayendo en complicidad con una mafia orquestada en la frontera haitianos a República Dominicana. Y el empresariado no se quiere hacer responsable de una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que pagar impuestos, porque es una carga, porque tendrá que pagar mejores salarios, porque definitivamente tendrá que adecuar las condiciones laborales de esos trabajadores que lo están haciendo de una manera ilegal también, los pagos y las condiciones laborales, y no quieren asumir esa realidad. Aquí el único sector que habló en claro fueron los bananeros, que dijeron que necesitaban como 260,000 mano de obra, creo que fue. Pero aquí, mira, el sector construcción no se ha sentado. El presidente Abinader debería real y efectivamente, primero, poner orden. El que tiene que poner orden es él. Aquí la migración haitiana ilegal se va a detener cuando el gobierno la detenga con sus funcionarios que de una manera u otra son cómplices en un negocio de trata y tráfico de personas haitianas ilegales. Hay corrupción Hay corrupción, pero ven acá, hay corrupción aquí. Hay veces que la gente me dice, no diga eso, Janet, pero es que aquí, si aquí se hiciera... Pero es que si no se dicen las verdades, si aquí se entonces hiciera, ¿cómo mira, se van a buscar si las aquí soluciones? se evaluara cómo muchísima gente tiene riquezas, habría que cantarle la salsa. ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé cuál es el secreto. Sepa usted. Usted y yo hemos sido funcionarios. Pero usted entona bien. ¿Y sabemos cuánto gana un funcionario aquí? Claro. Entonces aquí hay posiciones como es la del manejo de las fronteras y de migración que hay que cuestionarlo. Y hay una mafia establecida. Y además el presidente dice, Abinader, que él sabe dónde están las bandas en Haití. Ay, ¿no sabe dónde están las mafias aquí?
O sea, las bandas de ni la aquí. banda de aquí. Este es un gobierno que sabe lo que pasa en Haití, pero no sabe lo que pasa en República Dominicana. Entonces, con el tema migratorio, uno, el presidente tiene que asumir la autoridad y poner orden en su casa, porque son las autoridades dominicanas que están no dejando pasar solamente, sino trayendo ilegales. El negocio Los está consulados, manejado. pero ven acá, aquí todo el mundo anda detrás de un consulado haitiano, porque sellando libreticas se hacen millonarios. Aquí se vende la soberanía dominicana. Cada vez que ponen un cónsul nuevo, es a vender la soberanía dominicana que van. Y en la frontera también estamos vendiendo Entonces los haitianos llegan a República Dominicana porque lo traen los dominicanos, lo permiten, con una asociatividad con haitianos también. Y con el tema de la parturienta es otro negocio. El sector salud tiene otro negocio. Espérate ahí con las parturientas. Tienen otro negocio, Sí, eso es no, otro negocio. Pero el muro sería solución. El muro no es solución, es un elemento dentro de las soluciones que había que hacer. Pero el tema de aquí... Decía Rosario Espinal que eso es ponerse de mojiganga, porque claro, si ponen el muro, entonces viene el agua. Viene el agua y lo salta. Mira, el muro es algo simbólico que aquí se ha hecho y entonces todo el mundo cree que el muro, pero el muro se lo vuelan, pero se lo vuelan por debajo, no Y por lo arriba. abren. Mira, por abajo se lo vuelan, no por arriba. Entonces, aquí las autoridades que manejan las fronteras son las que han permitido la ilegalidad en el paso de haitianos a República Dominicana. Y ojo, pero otra cosa, ojo con algo, sí. Nosotros, el gobierno dominicano debe de hacer una mesa de diálogo con los sectores empresariales y con los sectores productivos que utilizan mano de obra haitiana. Entiéndase. Es una realidad el sector agropecuario, Construcción. el sector construcción, el sector turismo, para ponerte 3 sectores importantes, donde básicos, para la economía. Porque no me voy a meter en zona franca, me voy a quedar en esos 3 nada más, pero nos tendríamos que entrar también en zona Pero franca. hay una cosa que tú hablaste de que eso implicaba un compromiso, o sea, perdón, ese compromiso a que tú haces referencia desde el punto de vista del gobierno, ¿qué implica? Bueno, es un plan de decir, bueno, mira, el empresariado necesita 500,000 haitianos al año. Bueno, nosotros, el gobierno, vamos a dar 500,000 permisos de trabajo para los haitianos. Pero eso implica que la seguridad social sea responsabilidad de quien lo contrata. Eso implica que la parte de todos los derechos laborales sea responsabilidad de quien contrata. Y que el Estado reciba entonces también los impuestos que eso implica. Mira, yo tengo un amigo que es constructor, maneja la parte eléctrica y va a Jamaica a hacer la parte eléctrica de hoteles y se lleva dominicanos a trabajar. Pero en Jamaica le cobran $500 por el permiso, se lo renuevan cada 6 meses. Las autoridades de Jamaica van a las obras no a chantajear ni a macutear como hacen aquí, sino a verificar que los permisos estén actualizados. Es un compromiso de que el que lleva al extranjero tiene que quedarse con el pasaporte y el extranjero que va a trabajar tiene que circular en Jamaica con el permiso de trabajo. O sea, tienes reglas, tienes normas. Cuando se cumplen esos compromisos. Y cuando se cumplen, la policía, cuando la policía encuentra una persona que tiene un permiso cumplido, lo retiene y lo deporta, porque todo el país tiene el derecho a hacer cumplir si su tiene ley. oportunidad de renovar por necesidad. Tiene oportunidad de perfecto, renovar. Pero con la responsabilidad del sector o el funcionario. Siempre del empresario que lo contrata y lo lleva a trabajar. Correcto. Entonces, entonces, eso es lo que hay que hacer en República Dominicana. Poner orden, y eso no es difícil ni es imposible, pero esto es un país que nadie quiere poner orden. Y cuando alguien quiere poner orden, entonces lo tildan de dictador. Porque a veces esas órdenes son bajadas como con ese rechín de trujillista, balaguerista. Aquí hay que bajarla aquí no es con amor que hay que bajar las órdenes, no es con caricias. O sea, que la ministra de Industria y Comercio, Zaira Raful, está bien. No, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Farideh lo está haciendo bien. Farideh está poniendo orden y está haciendo cumplir las cosas que en República Dominicana no nos gusta cumplir. ¿No la dejan tranquila? Bueno, pero que yo le he dicho a ella que siga le dé trabajando. pa'lante. Claro, porque mira, Que ruede. que ella también tiene que seguir rodando, Exacto. haciendo cumplir la ley, que ruede haciendo cumplir la ley. Que el dominicano necesita entender que para nosotros poder mejorar la calidad de vida del tránsito, la calidad de vida contra la violencia, de la seguridad ciudadana, hay que hacer cumplir las leyes y todos tenemos que comprometernos a hacer uso adecuado de la normativa. Como estamos hablando de los controles migratorios y de las medidas, quité ahorita las parturientas. Algo que choca humanamente.
Sí, choca. Que tú porque decías que hay un negocio en el sector salud. hay un negocio con el sector salud. Mira, aquí hay muchos hombres y mujeres casados o no casados que van y mandan a sus esposas a parir a Estados Unidos Sí. de manera ilegal, porque no son ciudadanos americanos. Y tienen los hijos. Entonces eso está bien, pero está mal cuando lo hacen las haitianas. El tema de las haitianas es que hay un negocio. Y ese negocio es porque produce dinero traerlas aquí a parir a Y República manejado Dominicana. por el mismo sector Y salud. manejado con complicidad, claro, es una complicidad, es una arma establecida, son redes establecidas con todos los sectores que implica esa movilidad. Estamos hablando migración, estamos hablando salud, estamos hablando el transportista que tiene que transportarla y eso tiene un costo. Y esa mafia organizada cobra ese dinero. Ese entramado. Es un entramado, es que es un entramado. Y en este país... Y el Ministerio Público... Mira, en este país que el Ministerio Público le gusta ponerle nombre chistoso a todo, porque aquí el Ministerio Público en los últimos años lo que ha hecho es expedientes chistosos, pero ninguno con la probatoria necesaria para condenar a nadie, sino que ha hecho chistoso, Calamares, ahora el barril, el último fue el barril, Coral. el barril, que el blanqueado de dinero, Coral, o sea, muchos nombres inclusive acuáticos Exóticos. y exóticos, pero cuando tú bajas el telón y subes el telón, no hay nada, se queda todo así en expediente. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahora, debería tomar en cuenta el tema de que está pasando con el tema migratorio. Para esas mafias que están construidas, esos entramados, localizarlos y desmantelarlos. Tú puedes creer que este país tuvo que descubrir por la OEA que la Policía Nacional, agentes de la Policía Nacional, estaban vendiendo balas del país a las bandas haitianas. O sea, este país De está... negocios que estaban este a esquina país- del ministerio. Sí, este país está sacando de los almacenes de la policía balas para que las bandas haitianas estén armadas y el día que esas bandas haitianas quieran venir para República Dominicana, con la misma bala del que venden los dominicanos, es que no van a entrar a todos nosotros. Correcto. Entonces, es una irresponsabilidad que ese caso que salió y se descubrió, reitero, porque lo descubrió un organismo internacional en Haití, no le haya dado este gobierno, la justicia, respuesta al pueblo dominicano de qué pasó con ese caso de, reitero, de venta de armas. Pero además, a cada rato aduana decomisa armas que vienen de Miami. Pero yo estoy segura que más de los que se decomisa No, pasa. y de otros lugares Que vienen de también. Estados Unidos, o sea, de otros lugares, pero que vienen con rumbo a Haití. ¿Qué Correcto. significa eso? Que República Dominicana es un tránsito para el tráfico de armas y decomisarán una, dos o tres, pero tenlo por seguro que muchos las otras pasan, pasarán, porque perfecto. pasarán. Vamos a pausar y entonces vamos a ver cuál es tu propuesta sobre, o tu opinión acerca de la solución de la crisis haitiana y la participación no participación, sobre todo ahora de Estados Unidos, porque Trump no ha hecho mucho caso a eso, de la comunidad internacional. O sea, ¿por qué la comunidad internacional no asume? Quieren que República Dominicana asuma Haití y eso es imposible. Yané Camilo vuelve con nosotros en unos segundos. Estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Cuando se trata de ahorro, sabemos que cada peso cuenta. Y más cuando se trata de tu internet. Tu plan. ¿Cuánto te cuesta? Saca los numeritos. ¿Acaso tienes WhatsApp gratis sin que se consuma tu data? Así como si tuvieras un pase VIP para WhatsApp.
o ahorrarte un 34% en tu prepago. Necesitas una compañía que te dé mucho más. Con planes desde 14 gigas por tan solo 360 pesos. Lo que pagas por tu data debe ser tan importante como los likes en tus fotos. Porque el ahorro no es un juego. Somos directos con lo que decimos y con nuestros precios. Porque el ahorro debería ser viral. Cambia el chip. ¡Viva! Estamos de tu lado. Bueno, ya estamos de nuevo en Portada Digital, tramo final. Nuestra invitada Janet Camilo, abogada y política, pero dentro de las funciones que cumple está la de presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y también presidenta mundial de la Internacional Socialista Mujeres. Así es que estamos hablando con una mujer. Tú no quieres que... Hay una frase muy machista, que le pese el ruedo de los pantalones. A mí en la falda. Sí, pero tú te acuerdas que hubo una candidata presidencial que le pesó el ruedo de los pantalones y le costó el cargo prácticamente. Bien, cuando nos fuimos a la pausa hablábamos sobre la situación de Haití, la solución finalmente en manos de quién está, si de los propios haitianos o de la comunidad internacional, cómo debe esta integrarse, entrar. República Dominicana, como muchos han querido y dicen, no puede asumir esa situación, ese problema. Para Haití volver a ser un Estado, un país funcional. Mira, el problema de Haití lo tienen que resolver los haitianos, comenzando por eso. Su país más cercano, que era Francia, y quien tenía que apoyarlos más, hace años que los abandonó. A Francia no le interesa lo que pasa en Haití. Entonces, Haití tiene que resolver entre ellos su situación. La comunidad internacional no tiene capacidad para apoyar a Haití. Los organismos internacionales no están funcionando. El COVID nos dio como resultado desvelar que hace falta un liderazgo internacional que no existe. La Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, había liderazgo y por eso se pudo construir Naciones Unidas, la ONU, y por eso se habilitó el tema del libre comercio, que ahora se habla mucho, pero recuérdate que el tema del libre comercio fue una salida que dio sobre todo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para llevar con el comercio la paz, para llevar la estabilidad y sobre todo porque la mayoría de los países estaban desabastecidos de alimentación. Entonces, para que un país pudiera suplir al otro, se comenzó a trabajar el tema del libre comercio, que hoy, precisamente con el gobierno de Trump, pues hablar del Tratado del Libre Comercio aquí en la región es hablar de nada. El nuestro es pisado. El tratado nuestro fue pisoteado. Con el tema de los aranceles de Trump. Exacto. Es pisoteado, pero Trump, hay que entenderlo desde su perspectiva, lo que está es protegiendo su industria nacional, porque la pandemia retomó lo nacional. O sea, después de la pandemia o en la pandemia, los países trataron de salvarse ellos y se dejó a libre albedrío la visión global de la humanización, de pensar en los demás. Entonces volvemos al concepto de nación y Trump lo que está haciendo es protegiendo sus industrias y protegiendo su producción nacional a costilla de que, bueno, de romper un pacto que ya había establecido después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo del libre comercio y de que hacer asociatividad, tú me suples de una cosa y yo te suplo de otra, tú me exoneras un arancel de una cosa y yo te exonero del otro. Ahora, Trump lo que hace es que le pone arancel a todo lo que llega a Estados Unidos, a uno más alto que a otros, nosotros con un 10%, mientras que China tiene un 30%, un 100%, o sea, 35%. Dependiendo, tiene más. Y nosotros, como país, pues recibimos una gran estocada porque productos como el cacao, el café, el tabaco, el aguacate, que lo exportamos allá, pues se verán afectados el tema del arroz. Pero algo muy importante, el tema de zona franca. Estamos hablando que nosotros vendemos un 74% de lo que produce zona franca a Estados Unidos. En el 2024, nosotros tuvimos una exportación alrededor de 6.900 millones de dólares. Y de eso, el 54%
era rumbo a Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial, o sea que lo vamos a sufrir. Entonces, ¿es importante Haití hoy en el mundo geopolítico de América Latina para Estados Unidos? No Para es nada. importante, entonces no le va a dedicar tiempo. Trump tiene su agenda. Trump es un político que le está devolviendo la credibilidad a la política, porque aunque no nos gusten sus medidas, todo lo que él Pero la prometió tiene en que- campaña la está ejecutando. Pero le está echando para atrás porque no le están Bueno, dando resultados. el tema Incluso, el tema ahora es ver cómo va el pueblo americano. este articulito que yo tengo aquí es de hoy, del País, donde él habla que la errática política económica y comercial del presidente de Estados Unidos ha generado desconfianza e incertidumbre y ha supuesto un frenazo seco En la inversión. a un crecimiento que era la envidia del mundo. La inversión y el tema también en las bolsas. O sea, si tú te pones a ver el comportamiento bursátil en Estados Unidos, ha mermado y no ha sido estable desde que Trump comenzó a gobernar y tomó las medidas. Bueno, pero fuera de todo eso, que nos va a impactar económicamente a nosotros y al mundo. Porque acuérdate Y que al dicen que mundo. si Estados Unidos tose, aquí hay gripe. Claro. Y ya aquí se habla que Estados Unidos, la economía se contrajo y habla. Pero ¿cuáles son nuestros dos principales socios comerciales? Es Haití, Estados Unidos y Haití. Sí, Haití el segundo. Pero Estados Unidos primero Entonces, y el segundo hay que Haití. resolver la situación Entonces, con Haití también. nosotros, todo lo que pasa en Haití nos afecta directamente a República Dominicana. Y la Directo, comunidad directo. internacional está jugando a eso. A que como somos los más afectados, seamos nosotros los que... Lo más beneficiado. o sea, los No. más beneficiados, los que Como tengamos... somos los más beneficiados, que seamos, los más también afectados. los más afectados. Y en ese sentido, reitero, la democracia y la vuelta a la institucionalidad en Haití tiene que ser los haitianos que lleven ese proceso. Eso es como Venezuela. Son los venezolanos que tienen que resolver su crisis, o sea, su situación, y son ellos los que dirán el momento y cuándo. Ningún pueblo toma decisión, sino cuando el pueblo decide tomar esa decisión, no porque se lo recomiende otro país. Entonces nosotros no podemos hacer injerencia. Nosotros tenemos que cuidar nuestra frontera, poner reglas en el país y que tanto los nacionales haitianos como los chinos, porque óyeme, mi papá tiene en Constanza el Divino Niño. En Constanza hay 2 grandes tiendas chinas que han quebrado a las ferreterías dominicanas. Los negocios aquí en República Dominicana están quebrando. ¿Y qué está haciendo este gobierno con el tema chino? ¿Cuáles son las medidas que están tomando? Dejando entrar los chinos. Entonces, nosotros no solamente... que no son los chinos tradicionales, No, sino no, los no, chinos no. nuevos, Los los que chinos vienen nuevos. al comercio. Nosotros tenemos varias dificultades que no solamente son las haitianas, pero como queremos un discurso populista, un discurso que regenere empatía Y que genere y que visibilidad. genere visibilidad, pues el gobierno ha asumido el tema haitiano, mientras que los chinos andan como chivos sin ley. Y otras naciones, aunque... Bueno, pero en el tema en de menor comercio que condiciones, afecta, sí. no, en el tema de comercio que No. afecta comercialmente al comerciante dominicano, no te voy a hablar de que aquí hay venezolanos, aquí hay una solidaridad con Venezuela, porque Venezuela la tuvo con nosotros en un momento En un determinado. momento O sea, determinado, cuando sí. aquí había dictadura, ¿para dónde cogieron nuestros jóvenes? Muchos para Venezuela y los venezolanos nos recibieron, como en su momento recibimos nosotros los puertorriqueños también. Cada Así vez es. que yo veo a un puertorriqueño hablando de los mojados, pero ¿quiénes eran los mojados, los primeros mojados? Eran los puertorriqueños que venían a República Dominicana. 1920 y tanto, exactamente. Entonces, la solidaridad entre nuestros pueblos se ha manejado. Ahora, de ser solidario a que un país sea de una manera u otra visto por la comunidad internacional como responsable de la situación política, social y económica de otro país, es una irresponsabilidad del mundo internacional. Pero te decía que los organismos internacionales no tienen liderazgo. El secretario de Naciones Unidas no tiene un liderazgo. ¿A quién va a mandar? ¿Va a sentar él al presidente de China, al presidente de Estados Unidos, al presidente de Rusia? O sea, no hay un liderazgo que pueda definir ahora una agenda global y que esa agenda global sea respetada. Angela Merkel, a su salida, dejó un vacío. Yo soy de las que pienso que si Angela Merkel estuviera hoy liderando Alemania, fuera otra cosa para Trump. Exactamente. Fuera otra cosa para Trump. Porque aunque en su momento Putin le soltó los perros, tú sabes que ella tenía Sí. fobia con los perros, aunque le soltaba los perros, le tenía Supuestamente respeto. Putin sacó 2 Sí, pero le tenía animalotes. respeto. Y eso fue una señal inclusive psicológicamente del respeto que le tenía. Pero con la muerte del Papa, yo dije, pero ahora ni político, ni religioso, todo está acéfalo, no hay un liderazgo hacia dónde mirar. Con esa situación, ¿cómo tú visualizas el liderazgo nacional o el país a corto plazo? Porque se nos terminó el tiempo. Es Bueno, una pena. El país a corto plazo tiene un liderazgo político que tiene que ser más visionario
y tiene una clase política que está apostando a hacer el relevo, pero que tiene que formarse más. O sea, nosotros necesitamos políticos y políticas con conocimiento, que vayan a la administración pública con dominio de qué hacer, qué necesita el país, cómo hacerlo y cuál es el compromiso que tenemos para hacer un proyecto país. Y eso la clase política, tanto la vigente como la futura, tiene que entenderlo, que el país, este país es un país rico, pobremente administrado, lo dijo una vez Balaguer, pero es un país que puede convertirse en modelos como económicos, como otros países lo han logrado. Tenemos riquezas naturales, tenemos recursos humanos, necesitamos formarlos, educarlos, por supuesto, la educación es la otra cara de la libertad, pero nosotros podemos ser... Pero esa cara está oculta bueno, totalmente pero tenemos en este momento. pero son de las cosas que como país tenemos que recuperarla. Y la salud también. Y mira, la salud, la educación, la institucionalidad. La institucionalidad y la credibilidad de la clase política hay que recuperarla. Y estamos a tiempo para hacerlo. Y yo hago una invitación a la clase política, no importa el partido que sea, que nos una el proyecto país, que no nos dividan los intereses individuales en estos momentos, sino que la causa país sea la que mueva precisamente la unidad ante las situaciones que vamos a enfrentar como país frente al mundo. Estamos muy polarizados. Estamos muy polarizados. Los políticos y los partidos nos tienen polarizados. Estamos muy polarizados y eso no beneficia a lograr el bienestar social del pueblo dominicano. Perfecto. ¿Qué te digo? Sumamente agradecido de tu presencia y sé que los televidentes también. Ha sido una entrevista excelente, como siempre, y piensa en tu futuro. Yo pienso el futuro, construyendo el presente, por eso estoy aquí contigo. Es correcto, una mujer inteligente. Janet Camilo, nuestra invitada en el día de hoy. Gracias a ella, gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles, mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes.